Los mayas fueron una civilización que ocupó una parte de Mesoamérica, desde el sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador, el norte de Centroamérica. Su inicio fue en el período preclásico, entre 1500 a.C. hasta 300 después de Cristo, aunque su apogeo fue durante el período clásico, entre 300 y 900 después de Cristo, y luego en el período posclásico, el 900 y 1500 después de Cristo. Surgió la llegada de los españoles y su conquista. Esta fue una civilización que dominaba el lenguaje en su forma de escritura jeroglífica. Poseían además avanzados conocimientos en matemáticas y astronomía. Contó también con artistas y arquitectos. Los mayas desarrollaron un lenguaje gráfico, el de los glifos, para expresar cualquier pensamiento. Crearon el calendario solar de 365 días y el lunar de 295 días. Las anotaciones numéricas se escribían mezclando números con glifos. Los números iban del 0 al 19 y se representaba con una concha para el 0, puntos o círculos para los números del 1 al 4 y barras que representaban periodos de 5 días. Lo usaban para planificar las tareas agrícolas y las ceremonias religiosas. Los templos mayas se localizaban en la cima de las pirámides por ser el lugar más cercano al cielo. Se caracterizaban por ser espacios oscuros que podían tener una o más habitaciones, donde los emperadores realizaban los rituales. Estas ceremonias incluían heridas o perforaciones que los monarcas se hacían en las orejas, lengua e incluso en el pene, como una ofrenda a los dioses. Estos templos fueron construidos por los mayas en alineación a la posición de astros como el sol, la luna y las estrellas, a manera de marcar los ciclos de las estaciones en el calendario maya. La mayoría de ellos tenían una cresta en el techo, esculpida con representaciones de los gobernantes y excediendo la altura de la selva. Podían apreciarse desde largas distancias. El techo era soportado por gruesas paredes o arcos, decorados por detalles labrados en relieve. Estos son los principales templos mayas. El templo Serpiente Bicéfala, ubicado en el norte de Guatemala, en la ciudad de Tikal. Este templo ceremonial funerario es reconocido por medir 70 metros, contando con numerosas estelas que registran parte de la vida de los mayas. El templo primero o Gran Jaguar, también ubicado en Tikal, sobre una pirámide que sobrepasa las copas de los árboles, se utilizó para diversas ceremonias rituales. Se le considera la puerta al inframundo. Templo segundo o de las máscaras, también instalado en Tikal, es un templo funerario ceremonial que se caracteriza por estar rodeado de numerosas máscaras talladas en piedra. Templo tercero o Gran Sacerdote, ubicada al oeste del Templo de las Máscaras, es uno de los mejores conservados de la cultura maya, simbolizando la verdad, el amor y la castidad. Templo de las Inscripciones, situado en Palenque, en México. La estructura está sobre una plataforma piramidal y consta de 2 cámaras. Su nombre se debe a que contiene 3 tableros con jeroglíficos conocidos como Tablero del Este, Tablero Central y Tablero del Oeste. Y por último, el Templo del Sol, ubicado en Guatemala, en Petén. Aquí contemplaban la glorificación al sol. En él se representan las fases de salida, esplendor y puesta de sol. En las pinturas de Bonampak, el elemento básico de la representación es el manejo de la figura humana y las formas naturalistas como el medio de referir la realidad. Se intenta reproducir las formas con sus proporciones y su apariencia natural.
Lo único que se diferencia es en las dimensiones de las figuras, ya que estas tienen un rango de 82 y 89 centímetros de altura. Otro punto importante es la manera de representar las pinturas, es que estas están supeditadas a la estructura arquitectónica y el orden para la lectura de los murales está condicionado por ella. El edificio de las pinturas es una unidad constituida por una gran crujía cubierta con una bóveda maya, que tiene dos divisiones intermedias para formar 3 cuartos contiguos, pero independientes entre sí, cada uno con su acceso propio. Su arquitectura se rige por una composición simétrica bilateral. La arquitectura condiciona la percepción de las pinturas al ubicar a quien entra en el recinto, en una posición determinada, el eje de la puerta. La disposición de los muros en el interior del cuarto es fundamental, tanto para la percepción de las pinturas como para planear la distribución de las figuras en el momento de crear la obra. En arquitectura tiene un muro recto, un parámetro inclinado que corresponde a las paredes de la bóveda y en la cúspide una sección plana que es la tapa que cierra el claro. Solo las paredes de los muros que dividen los 3 cuartos son rectas de tal manera que el cuarto 1 y el 3 tienen un muro lateral inclinado y otro recto, y el cuarto 2, el central, los tiene ambos rectos. Tradición e innovación en la forma pictórica. Los murales de Bonampak se inscriben dentro de una tradición de la pintura maya, el estilo polícromo. Este estilo se configura con un lenguaje naturalista y en él la figura humana es el elemento principal. El dibujo es a base de una línea continua, con un grosor constante y es cursiva, con inflexiones suaves. Las superficies de color son homogéneas, con una paleta que incluye varios amarillos, rojos, rosas, blancos y negros. El volumen se sugiere por la superposición de planos, y las figuras se distribuyen a lo largo de espacios horizontales, formando agrupamientos que describen escenas. Estos espacios se denominan registros, y sus límites son una banda inferior que le da sustento a las figuras, en este caso un suelo, y una banda superior. Estos límites marcan el lugar en el que se desenvuelven los personajes. En Bonampak se producen diversas combinaciones entre los ejes direccionales, que pueden ser equilibrios entre figuras simétricas, equilibrios compensados, o simplemente sucesión de figuras con una direccionalidad única y un ritmo variable en los intervalos, todas encaminadas a lograr una expresión naturalista. La línea es un elemento fundamental para la construcción de las figuras, y de ella depende buena parte de la expresión pictórica. El procedimiento era dibujar un diseño inicial, por lo general en rojo, colocar dentro de sus límites a superficies de los distintos colores, para terminar la figura con una línea final en color negro, que quedaba como el trazo maestro y definitivo. Esta se utilizaba solo para fines específicos, como destacar detalles o enfatizar la separación entre dos formas que tienen igual color. Las figuras se separan por sutiles cambios de tonos en las superficies subyapuestas y darles una apariencia más natural. Esta línea es de colores distintos y tiene un grosor variable, es decir, que se modula. Existía la policromía, es decir, pintar o decorar con varios colores, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, porque se detectaron hasta 30 colores distintos, producto de combinaciones de diferentes minerales y tintas orgánicas, mezcladas con cal y aglutinantes también orgánicos. Esta técnica permitió lograr una gama de colores de diferentes texturas y densidades, así como múltiples matices y tonalidades. El volumen se logró de varias maneras: por la redondez de las líneas y la extensión de las superficies, por los efectos de sombreados obtenidos al aplicar los pigmentos de color con diferentes grados de concentración, especialmente en los cuerpos de los personajes, efecto que no tenía precedente en la pintura maya,
Otra opción fue por la superposición de planos. Cuando un plano cubra al otro, se asume que el que está tapado está en segundo plano y que el que queda completo se destaca al frente. Sobre esta base se logran composiciones muy complejas y sorprende la destreza del pintor para producir este espacio tridimensional. Otra manera de lograr este volumen es con la perspectiva vertical, que se obtiene colocando unos personajes más arriba que otros, para crear la ilusión óptica de que las figuras de abajo están cerca del espectador y las de arriba más alejadas. Por último, otro recurso es por medio del color, utilizando las cualidades de calidez o frialdad, para lograr fines de contraste. Para lograr un mayor naturalismo, se proponen 3 innovaciones que enriquecen la composición. Desplegar a los personajes de manera horizontal, ocupando varias paredes del recinto, integrando una sola escena. La segunda innovación consiste en que las líneas que limitan arriba y abajo los registros también sirven para representar elementos arquitectónicos, como pueden ser banquetas, plataformas o escalinatas, y así quedan disfrazados como parte de los edificios que aparecen en las pinturas. Esto se puede observar en el cuarto 3, ya que en la escena se despliegan los 4 paramentos del cuarto, como si fuera un solo espacio homogéneo, eliminando esquinas y cambios de niveles. Como último elemento tenemos el color, que se utiliza simbólicamente, pues el fondo de las pinturas describe el ámbito en el que se desarrolla el evento. Por ejemplo, el fondo azul claro para las escenas que se llevan a cabo en el exterior a la luz del día, como la celebración en el cuarto 1 y la danza en el cuarto 3. El rojo para las escenas que acontecen en el interior de los edificios, como lo podemos observar en el cuarto 1. Y utilizando los colores más oscuros para describir la penumbra. Espacio natural y espacio pictórico. La innovación más importante de Bonampak es la representación espacial. La idea de plasmar en los muros bidimensionales un espacio tridimensional como aparece en la realidad. Un buen uso de los recursos, un dominio pleno de la técnica y uso de soluciones conceptuales acertadas para dar efectos de profundidad. Se puede observar que en el cuarto 1, en su concepción espacial, es la más apegada a la tradición, por mantener diferentes escenas superpuestas a la manera de registros tradicionales. En el cuarto 2, en la batalla, se logra integrar en una sola escena un espacio extendido que abarca 3 lados del cuarto, incluyendo la bóveda, excepto la franja celeste. En el cuarto 3 se busca una integración total de una escena, un espacio extendido que abarca todos los muros y las bóvedas. Esta concepción espacial es la que es totalmente innovadora en Bonampak. Tradición, innovación en la iconografía. La posición de las figuras humanas en el estilo polícromo maya tiene desde sus orígenes algunas características constantes y mantiene ciertos cánones de representaciones que no varían y que incluso permanecen en Bonampak. Veamos algunos ejemplos. Algunas posiciones se repiten de manera convencional. Tal es el caso de la posición sedente vista de perfil, en las que las piernas cruzadas se pintan esquemáticamente con una forma elíptica, como puede verse en la imagen del cuarto 2. Bonampak introduce a esta posición otra forma iconográfica, la de las figuras sentadas de frente. En estas imágenes podemos ver que el personaje está de frente y dirige su cabeza hacia un lado. Posee los pies abiertos con las puntas hacia afuera. De este modo se evade la dificultad de la representación tridimensional de un rostro y un pie de frente, que lleva implícito un acortamiento en perspectiva. Existen también algunas categorías iconográficas con significado específico que vienen de tiempo atrás. Tal es el caso de la figura de la danza, que consiste en una figura de frente con la pierna flexionada. En esta imagen, del cuarto número 3, podemos encontrar esta postura, con lo que la escena se convierte en una danza colectiva. Otra categoría iconográfica tradicional es la del gestual ritual. Los personajes suelen tener sus manos en ademanes especiales,
cuyo significado se desconoce pero que son parte significativa del rito, como puede verse en estos personajes del cuarto número 3. Otra categoría de uso tradicional son los personajes alineados uno atrás del otro. Esta se presentó desde el periodo clásico temprano en Waxactún y también se encontró en Bonampak. La categoría iconográfica de sujeción consiste en una imagen formada por dos personajes en dos posiciones distintas, pero relacionadas entre sí, uno de pie erguido y el otro en una postura encogida que puede variar, pero siempre en una posición de sumisión a los pies del primero. La iconografía maya se nutrió de varias tradiciones. La sujeción es una forma recurrente en el relieve y forma parte del arte pictográfico maya. El estilo polícromo maya no se expresó solo en formas convencionales, sino que también procuró el uso de figuras de frente, de perfil o de 3/4, de pie, caminando, tocando el tambor, es decir, que quisieron expresar las posiciones naturales del cuerpo humano en las diferentes situaciones de la vida. La innovación de Bonampak consiste en respetar estos principios en un grado máximo, con el objetivo de lograr una apariencia natural. La composición general de las pinturas de Bonampak están relacionadas con la jerarquía de las imágenes. La manera en la que se distribuyen las figuras en el espacio pictórico se desprende de la tradición pictórica, cultural y social de la época. A esto se lo ha llamado significado secundario o convencional. Veamos algunos ejemplos. En la siguiente imagen se observa que las pinturas que están de frente tienen más jerarquías que las de perfil. Las figuras que ocupan un lugar más amplio y extenso son las más importantes y corresponden a personajes de rangos altos. Podemos ver en esta imagen al señor Cielo Arpía, señor del linaje de Bonampak. Él ocupa el centro de la imagen, el espacio más amplio, y aparece con sus pies de frente, al igual que su esposa, pero esta está en un espacio más reducido y por detrás. La extensión de las figuras y del espacio que las rodea es a la vez el factor más utilizado para conseguir la monumentalidad. Teniendo en cuenta que se respeta la naturalidad de los cuerpos, la forma en que se logra esta monumentalidad es extendiendo sus posiciones y por medio de su atuendo. En los agrupamientos, la jerarquía más alta la tienen las figuras que se encuentran en los ejes direccionales, las cuales están siempre en posición frontal. También es mayor cuanto más arriba están. Por eso que los mayas dibujaron los astros y los dioses en las zonas elevadas de la bóveda. La arquitectura del edificio también está relacionada con la jerarquía, dejando al cuarto número 2 como lugar privilegiado y central del recinto. La batalla y la captura de los prisioneros es el evento medular. Con todos estos recursos, Bonampak representa un sutil juego de relaciones jerárquicas entre las formas en las que combinan las arquitectónicas y las pictóricas, expresando ricos matices de roles y rangos que se ponían en juego. El descubrir su sistema de jerarquización ayuda a comprender parte de su significado. La iconografía general de las pinturas aportan un significado tan importante como los atuendos y objetos portados que funcionaban como divisas de identidad. El edificio de Bonampak se dividía en 3/4, que cada uno de ellos cuenta con una gran información sobre lo sucedido de la historia. En el cuarto número 1 se puede apreciar la reunión entre Chakmuan II y Pakal Balum II, para dedicar el nombre a la casa a la cual la llamaron Seismar. Las escenas pintadas del edificio del cuarto 1 de Bonampak se decía que se encontraban los personajes con más alto rango, que podían ser las mujeres de la familia de Changma o de su heredero al trono. En las paredes de Bonampak se establecía el nivel de jerarquía. Lo que estaba más arriba correspondía a los monarcas, y en la parte de abajo se encontraba lo de menor rango. También se aprecia una celebración para la representación del dios de la tierra, de la fertilidad y del maíz.
En el cuarto número 2 del edificio se estableció la batalla en Bonaparte, quien Changma había capturado al señor Nulo y a sus hombres. En el cuarto 2 también se encontraron las pinturas de los dolientes prisioneros que son humillados y despojados de su vestimenta y de toda dignidad. Esos prisioneros iban a hacer ofrendas para los dioses. En el último cuarto del edificio de Bonaparte se establecieron las pinturas de sacrificio para los dioses. En algunas pinturas se ve la decapitación de algunos hombres, mientras que las mujeres se perforaban la lengua para dejar caer gotas de sangre en una hoja y la ponían en una vasija como ofrenda. Las pinturas de Bonaparte se presentan tradicional para las pinturas mayas, lo que se convierte en una obra de arte de primera magnitud a través de los recursos técnicos, que se traduce en un alto valor estético.